Continuando con el espacio, Sí. ya hemos visto algunos de los segmentos, Claro. ya tenemos una entrevista y ahora vamos a escuchar a una voz autorizada que nos va a hablar, como lo hace cada domingo, acerca de un tema que mucha gente como que desconocía, pero que al escucharlo hablar a él ha ido conociendo y que sé que les ha ido interesando. Y entonces, como una escuelita en la que cada día nos dan una clasecita nueva que Sí. nos permite poder ir creando la conciencia necesaria para cuando venga, por ejemplo, un seminario de los que él hace, puedan hacerlo y entonces pueda usted Claro. atreverse a empezar a meter Pero- sus cheles en la inversión de valores, de bolsa de valores. Y sobre todo porque las orientaciones que hemos venido recibiendo cada semana, cómo se mueve el mercado de valores, como se llama su bloque, nos permite a nosotros entonces saber en qué momento yo puedo invertir, en qué momento me quedo tranquilo. Entonces, Y sobre todo, Nicolás, nos ha permitido poder ir conociendo, cada vez que vemos que hay cambios en Estados Unidos, de que la bolsa subió, la bolsa se desplomó, En Europa. poder entender qué es lo que pasa que provoca ese tipo de situación. el porqué de las cosas. Eso es. Entonces, vamos de inmediato a compartir con todos ustedes Mercado de Valores con el ingeniero Luis Fernando García. Así es. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches y qué bueno, bienvenido a Enlace Semanal, como todos los domingos. Miren, hoy tenemos un tema muy importante, vamos a hablar de geopolítica y vamos a hablar de los riesgos que experimenta el mundo sobre una posible recesión descomunal brutal que todavía nos aflora y que está cerca, mucho más cerca de lo que nosotros pensamos. El presidente nuestro anda para Suiza en un foro que va a participar para la paz de Rusia-Ucrania. Y nosotros queremos presentarle a ustedes que el mercado esta semana, cuando tomamos la muestra, cerró un poquitico mixto, ahí los vemos rojo-verde con mucha incertidumbre todavía. Pero eso es bueno, porque eso es lo que nos dice a nosotros, es que el dinero está entrando y saliendo de Wall Street y que de una u otra forma las empresas y las corporaciones, pues unas tienden a ganar mucho dinero, y que son las líderes, y otras tienden a perder mucho dinero. Ahora, ¿en qué se traduce cuando el dinero se va de la bolsa? En lo que va de año ya, solamente hemos perdido 210 empresas han quebrado. Eso es mucho, señores. Entonces, de las pequeñas empresas, ahí podemos ver los embates geopolíticos. Dice ahí, how the oil adding fuel to geopolitical fragmentation. O sea, cómo el crudo de petróleo le agrega la fragmentación y la división a la parte geopolítica. En la parte de arriba, ahí podemos ver cómo el crudo de petróleo, Rusia exportaba el crudo de petróleo a la Unión Europea, que era un 40%, y a Inglaterra, que entre ellos dos, el total de ellos dos era aproximadamente 48, 49%. Sin embargo, luego de que Rusia invade a Ucrania, esa parte amarilla dice before, eso era antes de que Rusia invadiera Ucrania, y la azul es after Russia invade Ucrania. Pero fíjense que ellos le pusieron una sanción a Rusia y dejaron de comprarle crudo de petróleo, y la Unión Europea, que le compraba 44, solamente le está comprando 8%. Pero tenemos que pensar en el BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y los países que se anexan. Entonces ellos salieron al frente y le dijeron, ok, ustedes le ponen sanciones a Rusia y nosotros le vamos a comprar a Rusia ahora en nuestra moneda posiblemente, como hay transacciones con China y Rusia. Entonces, ese es el BRICS. Entonces, ¿qué hizo China? Que China le está comprando, antes le compraba un 21% antes de Rusia invadir a Ucrania, y hoy le está comprando un 31%. Y Turquía un 9%, y la India, que le compraba un 2% de crudo de petróleo, le está comprando un 26%. O sea que antes la Unión Europea con 44 y 8 de Inglaterra eran 50 aproximadamente. Hoy solamente esos tres países, la China, Rusia y la China, India y Turquía, le están comprando casi un 66% del crudo que Rusia exporta. O sea que no ha funcionado la parte de las sanciones que le puso Occidente a Rusia. Eso lo que nos dice a nosotros es que el crudo de petróleo para Rusia no ha sido el problema. Rusia sigue ganando mucho dinero, y ahí vemos el crudo que explota ahora en esta semana, y en lo que va de año tiene un 12.27% más en los precios. Ahora, ¿a qué se debe eso? Primero, a la incertidumbre de la guerra, y segundo,
a que la Unión Europea acaba de bajar la tasa de política monetaria a 4,25. Entonces eso impulsó, cuando baja la política monetaria, eso es lo que nos va a decir a nosotros, que la Unión Europea va a tener mucho más euros en el mercado. Pero si tiene mucho más euros en el mercado, va a haber más presión. Y los profesionales se movieron fuertemente a mercados fuertes. Y los mercados fuertes son los commodities. Pero los commodities son inflacionarios por naturaleza. Y más el crudo de petróleo, que es un commodity geopolítico, un commodity industrial, y que ya vimos que 3 países le están comprando el 66% de las exportaciones a Rusia. Entonces, esa parte que vemos aquí dice, when the unemployment rate cross above in 24-month moving average. Cuando la tasa de desempleado en Estados Unidos sobrepasa los 24 meses del moving average, toda esa barra roja que vemos perpendiculares a esa línea, esa gráfica blanca, es una recesión. Y pasó, ¿desde cuántos años tenemos esa recesión? O sea que la tenemos por mucho tiempo esa recesión. Desde el año 1959, 69, 71, 79, 89, la tenemos en el 2000, en el 2008, cuando la pandemia, en el 20 también y ahora. O sea que lo que nos espera no es nada halagüeño y está en su punto más alto. Ahí vemos toda la crisis que ha experimentado la tasa de desempleo cuando cruza por encima del 24-month moving average. Es una recesión descomunal brutal. Ahora, ¿por qué no ha pasado todavía? Bueno, porque la élite mundial está sosteniendo los mercados y tiene que sostenerlo, tiene que ser así. Fíjense que el Banco Central de Europa baja la tasa de política monetaria aún con una inflación alta. Entonces, como eso es inflacionario por naturaleza, el crudo de petróleo es inflacionario por naturaleza y mayor liquidez en el mercado es inflacionario por naturaleza. ¿Qué pasó ahora? Que aumentan los precios de los containers. Es el World Container Index para junio 6. Ha subido a $4,716. Un container que quizás costaba menos de $2,000. Ahí lo estamos viendo cerca de 1,800. Entonces, para que tengamos una idea de lo que está pasando, 4,716 en una semana cuesta ahora. O sea que los contenedores que transportan las materias primas, los contenedores de los barcos de 40 pies que transportan los productos de primera necesidad aumentaron a $4,716 de menos de $2,000 que teníamos. Entonces eso es inflacionario. Y el producto final le va a llegar a usted mucho más caro. Y si le va a llegar mucho más caro, significa que su poder adquisitivo, cuando usted vaya a los supermercados, cuando usted vaya a los hospitales, donde quiera que usted vaya, se va a reducir. Primero porque ahora hay más dinero en la calle. La Reserva Federal plantea que va posiblemente ya pronto comience a reducir su tasa de política monetaria. El Banco Central de Europa ya lo bajó la semana pasada. Y eso es inflacionario porque ahora tenemos mucho mayor liquidez en el mercado y los profesionales, los fondos de pensiones, los inversionistas institucionales corrieron, volaron a comprar commodities. Y dentro de esos commodities está el crudo de petróleo. Entonces, el presidente nuestro está en Suiza ahora mismo, que iba para Suiza, y entonces para ese foro, para la paz mundial entre Rusia y Ucrania. Pero ya vimos que las sanciones de Occidente a Rusia no han rendido su fruto que se esperaba, porque salieron 3 países al frente a comprar toda la producción prácticamente que Rusia produce de petróleo. China, Turquía y la India, ellos 3, 66%. Y antes la Unión Europea solamente compraba 44% y la redujo a un 8%, pero no ha sido, no ha hecho el impacto que se esperaba, porque entonces ya 3 países más se pararon a comprar todo lo que Rusia necesita. Entonces, ¿qué significa eso? Que si venimos una recesión, una mayor inflación, su poder adquisitivo se va a reducir. Por lo tanto, trate de no gastar más dinero, porque ahora usted va a necesitar más dinero y los salarios no son elásticos. Nos vemos en la próxima semana. Buenas noches.